Mis hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes nuevamente y poder estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Y darles también la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, a la familia de nuestra hermana Jessica. Un gusto tenerlos por aquí en medio de nosotros. Siéntanse como en su casa, confiando en el Señor que Él hable a vuestras vidas en esta tarde. Es el propósito por el cual estamos aquí. Y siéntanse libres. Y por el otro lado, nuevamente bienvenidas a nuestras hermanas que el domingo pasado estuvieron con nosotros. Y ahí es donde vemos que las redes sociales tienen una buena influencia muchas veces. A veces para mal, pero esta vez para bien. Y Dios utiliza las redes sociales también para bendecir su pueblo y traer a aquellos que deben ser añadidos, dice su palabra, al reino de los cielos, a su iglesia. Así que siéntanse como en su casa también, hermanas, que el Señor les bendiga. Esperamos que echen raíces, como decimos nosotros aquí, y que puedan crecer en el Señor. Es un poco extraño ver esta parte aquí vacía, esta parte aquí vacía. Se siente un poco uno extraño cuando uno está acá, pero es verdad que el mes de agosto es crucial para las iglesias. Por lo general, todo el mundo sale de vacaciones y al mismo tiempo es normal, es un tiempo también de descanso que todos necesitamos y que es bueno también tomar ese tiempo en familia. Para aquellos que toman entonces notas y como compartíamos el domingo pasado, la importancia de tomar notas, la importancia de tener un cuaderno, un lapicero, de poder notar lo que hemos aprendido, lo que tenemos el domingo, decir, yo aprendí esto, este domingo el Señor me habló y esto me sirve para alguna circunstancia más adelante, cuando yo tenga que predicar el evangelio, cuando yo tenga que compartir con otra persona, o alguna pregunta. A veces nos hacen unas preguntas un poco difíciles, entonces decimos, yo me acuerdo que el pastor enseñó eso, pero ¿por qué no lo anoté ese día? ¿No? Y cuán importante es poder tener ese papelito, ese cuaderno. Por ahí escucho hojas, es como que el Señor está hablando a los corazones. Señor, escucha, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Mentira. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 14 al versículo 19. Si lo encuentran, les invito a que se pongan de pie conmigo para poder dar lectura a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 19, la palabra del Señor dice de esta manera: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá sobre cangrena, o como cangrena, dice algunas versiones, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Verso 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor.
Oremos, hermanos, para comenzar. Bendito Señor y Dios, venimos delante de tu presencia para encomendarnos. Venimos delante de ti porque eres el único al cual nosotros podemos acudir, Señor. Eres el único Dios verdadero al cual, Señor, nuestras vidas les pertenece, Señor. Y queremos pedirte en este momento, Señor, que tú vengas, Señor, al auxilio de nuestras vidas, porque te necesitamos, porque estamos hambrientos y sedientos de ti. Porque hay un hambre, Señor, y una sed que ninguna cosa material, Señor, sobre aquí en la tierra puede satisfacer nuestras vidas. Tú nos has creado con una conciencia, tú nos has creado con una eternidad y con ese sentimiento de qué pasará con nosotros cuando llegue el día final. Señor, estamos preparados como obreros aprobados para presentarnos delante de ti. Señor, permítenos a la luz de tu palabra ver hoy, Señor, si nuestras vidas están siendo conformes, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, a la luz de tu palabra, cuán importante es poder estar preparados, listos para cuando tú vengas. Cuán importante es, Señor, que cuando nos presentemos delante de ti, estemos, Señor, listos, sin nada de cual nos podamos reprochar, sino obedecer, Señor, he corrido la carrera. He llevado, Señor, las millas que tenía que llevar y aún más. Y estoy aquí ahora delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego que hables a nuestros corazones, de aquellos que han venido por primera vez, de aquellos que son miembros de esta iglesia. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y ella nunca vuelve vacía, sino que tú, Señor, entras en los corazones, penetras en lo más profundo de nuestro ser para, Señor, dejarnos esa semilla, para traernos a ti, para poder venir nosotros, Señor, después de rodillas, postrados a tus pies, Señor, pudiendo después levantar nuestras manos y decirte, Señor, santo, santo, santo eres tú, el único Dios verdadero. Padre, encomiendo este tiempo y te ruego que me ayudes, que me des gracia, que me des palabra para con mis hermanos y que seas tú hablando el corazón de ellos en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Es un gozo nuevamente estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y quiero introducir este tema con una frase conocida de Juan Hus, este hombre que el Señor utilizó en el siglo XVI, si no me equivoco, y trajo mucha revelación a la palabra de Dios, y dijo lo siguiente. Dijo, la única ley que un cristiano debe escuchar y leer es la ley de los mandamientos de Dios. Y no es correcto cumplir, implementar u observar cualquiera otra ley que no sea de la de Dios. Lo repito. La única ley que un cristiano debe escuchar y leer es la ley de los mandamientos de Dios. Y no es correcto cumplir, implementar u observar cualquiera otra ley que no sea de Dios, dice Juan Hus. Guarden eso en mente, porque esta frase la escucharemos o la veremos más adelante en el sermón. Hermanos, cuando nosotros buscamos un artesano, cuando buscamos ese tipo de personas, buscamos una persona que sepa bien trabajar. Buscamos una persona que conozca bien su trabajo. Y por lo general, un artesano es reconocido por la calidad de su trabajo manual.
Por lo general se busca que el artesano tenga esa calidad en el material que utiliza, en el acabado detalloso, en la finición limpia en cada uno de sus trabajos. Sobre todo, buscamos un artesano el cual no haya quejas sobre su trabajo, en el cual la gente lo recomiende y diga, este es un buen trabajador. Se busca en un artesano que su trabajo sea perfecto, que el cliente sea satisfecho del trabajo realizado por aquel artesano. A diferencia del mundo, el que nos está llamando aquí a nosotros en el texto que acabamos de leer, nos está llamando es Dios. Y Dios nos está llamando a ser buenos obreros. Y en esta tarde, hermanos, no podemos hacer como si Dios no nos hablara. No podemos hacernos los sordos. No podemos tapar nuestros oídos con nuestras dos manos. No podemos cerrar nuestros ojos y hacer como los niños cuando son pequeños y dicen, no veo, no escucho, yo no sé nada. Porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser buenos obreros. Y si tal vez piensas, bueno, se trata de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Así que si me falta algo cuando me presente delante de Dios, no pasa nada. Él me comprenderá, Él es más comprensivo que los hombres, Él es más tierno que los hombres, Él puede pasar por alto ciertos errores de mi vida. Pues déjame decirte, mi hermano, amigo que estás aquí, y tal vez alguna persona que nos esté escuchando por las redes, si tú piensas de esta manera es un grave error. Si tú piensas que al llegar delante de Dios, Dios va a pasar por alto ciertos errores, Dios va a pasar por alto tu negligencia, tu sordera y tu cegadez, déjame decirte que estás equivocado. Justamente, se trata de Dios. Se trata de la persona perfecta que nadie ha visto. Se trata de ese Dios 3 veces santo. Se trata de ese Dios que ni siquiera los ángeles que han sido creados para servirle lo pueden ver en su gloria y en su esplendor. Justamente, se trata de este Dios perfecto, santo, puro, al cual nosotros nos vamos a presentar. La pregunta es, ¿realmente soy consciente de que algún día me presentaré delante de Dios y en aquel momento no tendré ninguna excusa? En aquel momento no habrán palabras que puedan excusarme delante de aquel Dios que me dijo, como lo acabamos de leer aquí en el texto, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Son palabras que nos llevan a nosotros a reflexionar en esta tarde. Y la pregunta que quiero dejarles, una pregunta retórica que ustedes responderán es la siguiente: ¿estamos haciendo o qué estamos haciendo para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados? ¿Qué estamos haciendo para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados? El título de este sermón, hermanos, es Un obrero aprobado. Para aquellos que anotan, un obrero aprobado. Entremos entonces, hermanos, en materia en el versículo 14, ya que hemos introducido de una manera muy común, pero que habla a cada uno de nosotros. Nos identificamos cuando hablamos de un obrero. Nos identificamos cuando hablamos de un artesano y de lo que esperamos de aquel artesano. Creo que es fácil reconocernos. Creo que es fácil entender que si esperamos que un artesano haga estas bancas, las esperamos que las haga tal como le hemos pedido que las haga y no de otra manera. Porque ellas tienen una función, ellas llevan un rol, un diseño especialmente dedicado y hecho para algo.
De la misma manera, nosotros, que somos creados por Dios a su imagen y semejanza, somos creados también con un propósito. El propósito primero es de que hemos sido creados para la alabanza y la adoración de su nombre. El segundo propósito es para exaltarlo a Él y para darle gloria a Él en todo. Y tercero es de podernos nosotros presentarnos delante de Él como obreros dignos, preparados, aprobados, para que cuando llegue ese momento podamos decirle: Señor, aquí estoy, he cumplido, he llevado el propósito, he hecho la tarea que tenía que hacer. Pablo dice entonces a Timoteo, ustedes que tienen tal vez la versión Reina Valera, y hay algunos textos a los cuales estoy utilizando algunas otras versiones, puede ser la LBA o la NBI, que son versiones un poco tal vez más claras en su lenguaje para que nosotros podamos entender mejor. Pero en el versículo 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, dice la versión Reina Valera. Pablo entonces utiliza palabras claves e importantes que son primeramente inspiradas, hermanos, por Dios y que llegan al corazón de Timoteo, pero que también llegan al corazón de la iglesia. En otras palabras, hermanos, ahorita, en este momento, al igual como Pablo está escribiéndole a Timoteo y le está encargando este recado de poder llevar a la iglesia que se presenten delante de Dios, dice: exhórtales, recuérdales. Es una importancia, nuevamente una repetición judía muy importante. Lo vimos el domingo pasado. Al igual aquí, Pablo le está diciendo esto, pero también nos concierne a nosotros y nos dice: recuérdales a los hermanos de la iglesia de París que nos estamos presentando delante de la presencia de Dios. Exhórtales, como dice Pablo aquí en Timoteo, a que escuchemos entonces lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nuestros oídos estén prestos a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros, que nuestro entendimiento y todo nuestro ser esté concentrado a lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en esta tarde. No importa el número de oyentes, no importa cuántos somos, lo que importa es la disposición de nuestro corazón. Lo que importa es cuánto estamos nosotros dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, hermanos. Importantísimo. La Reina Valera dice en la versión que algunos de ustedes dicen: es perdición para los oyentes. Es lo que dicen la mayoría de las Biblias, pero la Biblia de las Américas da una traducción un poco más clara y nos lleva a una traducción más cercana al original, que dice que lleva a los oyentes a la ruina. Es una traducción más pegada al original. Y Matthew Henry, en su comentario sobre este pasaje, dice o lo compara a una catástrofe. Lo compara a una catástrofe natural que ha podido ocurrir. Y nosotros sabemos, tal vez, según los países donde venimos, lo que es un terremoto. ¿Qué queda después de un terremoto? No queda absolutamente nada. Solo hay dolor, tristeza, aflicción, disolución, angustia y una gran pérdida es lo que hay después de un terremoto. Y es de la manera como Matthew Henry en su comentario lo relaciona este pasaje y esta palabra, gran ruina, para poder que nosotros nos podamos identificar con este pasaje. Cuando entonces aquellos que pierden su tiempo, como dice el pasaje, en contiendas, en palabras que no aprovechan, son para una gran ruina. Son para un desastre total, para una catástrofe natural. Sirve para que no haya absolutamente nada bueno y nada provechoso. Discutir entonces con falsos maestros, discutir con personas necias, es para perdición y nos llevará a la ruina.
Proverbios capítulo 14, verso 7, en la versión Dios habla hoy, dice: aléjate del necio, pues sus labios no obtendrán conocimiento. Aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. El entrar en debate, hermanos, es inútil muchas veces. Es una pérdida de tiempo, dice Pablo a Timoteo. Somos llamados a dejarnos del necio, somos llamados a no entrar en discusiones, pero quiero aclarar algo. Lejos está de nosotros el pensamiento de que nosotros somos mejores que las otras personas que no conocen a Dios. Lejos de nosotros está ese pensamiento en el cual no podemos tal vez conversar e intercambiar con otras personas que no conozcan a Cristo, pero con el cual podemos conversar y discutir y llegar a una conversación productiva. Sí se puede. Lo que estoy diciendo es, hermanos, de que no sirve de nada o que es de destrucción entrar en debates o en una conversación con ciertas personas en las cuales sabemos que aquella conversación terminará mal. Sabemos que no será para ningún beneficio. Sabemos que será simplemente para tal vez sacar heridas del pasado, será para nuevamente recalcar algo que quedó o simplemente herir a la otra persona porque es la intención de aquella. Pablo nos exhorta y nos dice: no pierdas el tiempo, Timoteo, y nos dice a nosotros: no pierdan el tiempo, que tu tiempo sea bien dirigido, que tu tiempo sea bien enfocado en lo que verdaderamente es necesario, en lo que verdaderamente vale la pena. No perdamos el tiempo. Hay un dicho que todos ustedes conocen, que dice lo siguiente: el tiempo es oro. El tiempo es oro. El tiempo es muy importante. Perder el tiempo en circunstancias, en cosas que realmente no valen la pena, hermanos, solamente nos llevará a la ruina, nos dice el texto. Solamente nos llevará a una destrucción, dice la palabra de Dios. El verso 15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. El verdadero sentido, hermanos, de este pasaje que Pablo le está diciendo a Timoteo es: preséntate delante de Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, sino que al contrario, repito la frase, el verdadero sentido de este pasaje es, como lo dice Matthew Henry, es de que nosotros podamos presentarnos como alumnos calificados de una buena manera y por nuestro buen comportamiento, que sobresalemos de los demás y que no se puede poner en duda el trabajo de ellos. No se puede poner en duda las calificaciones, el buen trabajo de aquel buen alumno, porque claramente se ve por su trabajo, su devoción, su comportamiento, su excelencia en su trabajo. No hay duda. De esa manera es como cada uno de nosotros debemos presentarnos como buenos alumnos calificados, como buenos alumnos que la gente mira y observa y dice: de verdad, esta persona se ha esforzado, ha hecho lo necesario, ha hecho todo para llegar a ese nivel. Se sabe por qué, porque se ha dedicado, se ha disciplinado, se ha negado muchas veces a lo que él quería para aprender y para ser reconocido. De la misma manera, Matthew Henry nos está diciendo en su comentario: presentémonos delante de Dios como buenos alumnos, calificados no solamente por nuestras notas, no solamente por nuestro comportamiento, sino porque no hay duda del trabajo que nosotros hemos hecho en nosotros. El texto dice también: maneja con precisión la palabra de verdad. La pregunta que nosotros debemos hacernos en esta tarde es: ¿qué es la precisión? ¿A qué te refieres, Pablo, cuando estás hablando de precisión? Hermanos, la precisión es algo que ha sido estudiado, medido, calculado y pensado. Y abro aquí un pequeño paréntesis. Todas las grandes realizaciones humanas,
como la NASA, aquellos hombres que se suben para poder ir a la luna, a poder establecer satélites, a poder hacer cosas allí en el espacio. ¿Ustedes se imaginan aquellos que trabajan con ellos en el equipo de preparación para ese viaje? Y le dicen, ¿sabes qué, querido astronauta, compañero? El trabajo que hemos hecho no es tan preciso. Los cálculos matemáticos que hemos hecho, ahí, al final como que, ¿sabes? No da resultado, no cuadra. ¿Cómo se sentiría aquel hombre en ese momento que tiene que subir para despegar con miles y miles de litros de querosene, de combustible, y que está completamente inseguro, sin ninguna precisión de que él llegará a su destino? Esos viajes son por lo general preparados durante años. Esos viajes son, hermanos, estudiados por matemáticos, estudiados por gente que lleva muchos años estudiando, preparándose para poder realizar este tipo de viajes. No puede haber ningún error matemático. No puede haber ninguna falla en el momento en el que el hombre tiene que subirse para poder hacer ese viaje. No puede haber ningún error. Tiene que ser perfecto. Y es a esa misma dimensión que quiero llevarlos a que ustedes entiendan cuando Pablo dice maneja con precisión la palabra de verdad. Debemos nosotros, a la misma manera como aquel ejemplo que acabo de dar de la NASA, nosotros también tener ese concepto alto que debemos como obreros manejar correctamente la palabra de verdad. Debemos manejarla no solamente correctamente, sino con precisión. Como aquel artesano que utiliza con precisión para poder cortar donde es. Él no va a cortar 5 centímetros antes o 5 centímetros después. Él va a cortar justo donde tiene que cortar. Él va a clavar o entornillar justo donde tiene que entornillar. Porque tiene que ser con precisión. Tiene que ser en el lugar adecuado, en el puesto adecuado. De la misma manera, hermanos, Pablo nos exhorta a todos nosotros, no solamente a un grupo de personas, no solamente a los pastores o a los líderes, sino que se dirige a la iglesia, dice el texto. Recuérdales, exhórtales delante de Dios. Y esta carta está dirigida a una iglesia a la cual Pablo no puede visitar, pero Pablo le está encargando esta encomienda a su hijo Timoteo, diciéndole, es así como ellos tienen que llevar la palabra con precisión. Muchos comentaristas dicen que Pablo quiso aquí hacer una analogía con lo que es su labor de hacer tiendas, con la precisión con la que él tenía que trazar y cortar las telas, cortar el hilo que él utilizaba para crear las tiendas. Hendrickson, este comentarista muy conocido, dice, el hombre que maneja la palabra de la verdad correctamente no la cambia, ni la pervierte, ni la mutila, ni la distorsiona, ni la usa con un mal propósito en su mente. Por el contrario, la interpreta a las Escrituras, la aplica a su sentido glorioso en forma valiente y con amor a cada una de sus situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, para conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Es lo que dice Hendrickson. El hombre que maneja la palabra de verdad correctamente no la cambia, hermanos, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni la usa con un mal propósito en su mente y en su corazón. No,
Por todo lo contrario, la interpreta a las Escrituras, aplicándola gloriosamente en forma valiente y con amor a cada una de las situaciones y de las circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, para la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Es así como el verdadero hombre que traza la palabra de verdad la utiliza. Y a eso estamos siendo invitados en esta tarde, a que cada uno, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, no, lo que importa es el encargo que Dios está depositando sobre nosotros en esta tarde. Debemos presentarnos entonces como obreros aprobados. Una de las cosas que tenemos que hacer es trazar la palabra de verdad o manejar la palabra de verdad correctamente y tomando en cuenta lo que dice Hendriksen. No la cambiamos. Que Dios permita, hermanos, que desde este púlpito la palabra de Dios no sea cambiada, no sea trastornada, que no sea pervertida, que no sea mutilada, que no sea distorsionada, sino que cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado, que es de llegar a los corazones de los hombres, que es para que la gente salga de tinieblas a luz, que es para que los creyentes que estamos aquí podamos ser edificados en ese fundamento que es Cristo. El verso 16 dice, Pablo una vez más le dice a Timoteo, hijo, evita las palabrerías vacías y profanas, porque eso nos lleva a impiedad. Si tuviéramos que darle otro sentido a esta frase, nos lleva a ser impíos, blasfemadores y profanos, dice Pablo. Hermanos, a veces nosotros tan superficialmente caemos, perdonen, en las palabrerías, tan fácilmente caemos cuando se despierta en nuestro corazón el chisme, la queja, y entramos en palabrerías y entramos en cosas que no son buenas, que no edifican, que dañan el corazón. Pero también Pablo está dirigiéndose aquí a Timoteo a entrar en palabrerías con personas, con falsos maestros, que no quieren ver la palabra de Dios trazada, clara, explicada aquí en el texto. Que utilizan la palabra, como dice Hendriksen, para un beneficio personal, que la utilizan para ellos enriquecerse, que la utilizan para engañar a la gente, que la utilizan para que esas personas se desvíen de la verdad, cuando el propósito del buen siervo es, hermanos, que nosotros utilicemos la palabra de verdad para poder llevar a las personas a la cruz, para poder llevar a las personas a los pies de Cristo. El verso 17 dice, sus palabras son como gangrena. Y eso es importante. Preguntarle al texto, ¿a qué te refieres, Pablo, cuando tú le dices aquí a Timoteo, sus palabras son como gangrenas? Antes de entrar en esa palabra, me gustaría que podamos nosotros hacer un paréntesis y que ustedes reflexionen. O tal vez ustedes saben cómo se puede llegar a tener gangrena. ¿Cómo una persona puede tener gangrena en su cuerpo? Según, hermanos, los científicos, para nosotros poder tener gangrena en nuestro cuerpo, es porque uno de nuestros órganos o nuestras venas están siendo obstruidas. Es una de las primeras razones. La segunda es porque somos expuestos a un frío extremo al cual nuestro cuerpo no está diseñado y no resiste.
Es también común cuando hay una parte de nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo, al cual ha habido una prolongada interrupción, donde la sangre no ha llegado a esa extremidad de nuestro cuerpo. Hay personas al cual tal vez uno de sus dedos, de sus pies o de sus manos, la sangre por alguna razón no ha llegado a esa extremidad. Y habiendo sido durante tanto tiempo prolongado, esa falta de irrigación de la sangre ha llevado a una gangrena en parte de su cuerpo. Pablo, hermanos, está aquí utilizando una metáfora y no es por puro azar. Es para llevarnos a nosotros a identificar cómo es la vida de aquellos malos obreros que no utilizan bien la palabra de verdad, al cual no debemos perder tiempo para hablar con estas personas porque es para ruina, pero nos dice que sus palabras son como gangrena. Y sus palabras son como gangrena porque por dentro sus órganos, sus vidas están completamente obstruidas. Han sido expuestos a un frío extremo. Han sido expuestos, hermanos, a que todo su cuerpo y todo su ser han sido completamente interrumpidos, a una prolongada interrupción en sus vidas de una irrigación espiritual. Han sido expuestos, hermanos, de tal manera de que sus vidas espirituales están siendo obstruidas. Ya no hay nada en ellos. El extremo frío ha llegado a todas las células de su cuerpo, de tal manera que sus palabras son gangrena. Han llegado a un tal extremo en sus discursos, en sus enseñanzas, que cada palabra de sus bocas son un veneno. Cada una de sus palabras son, hermanos, de nada, no sirven de nada para cada uno de nosotros, sino que son un engaño para cada uno de nosotros. Se desviaron, dice el texto, de la verdad. Se desviaron de la verdad, así como dice el texto, estos dos hermanos como Fileto y Mineo, que se apartaron completamente de la verdad. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 28, dice, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Hermanos, este texto nos llama a que como hijos de Dios, como buenos obreros, de permanecer bajo la presencia de Dios, de permanecer en él para que cuando llegue el momento, que cuando nuestro Rey de Gloria descienda en todo su poder y su majestad, nosotros podamos venir en total confianza y poder decirle, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti como obrero aprobado. Y no nos apartemos avergonzados, no haya vergüenza sobre nosotros, no haya la intención de que nosotros podamos escapar, huir, buscar un lugar donde nadie nos vea y nadie nos escuche. Hermanos, les recuerdo que Dios lo sabe todo y que Él ve absolutamente todo y que no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder. ¿Cuánto más deberíamos nosotros decir, es verdad, tengo que presentarme delante de ti, Señor, en total confianza, sin ninguna vergüenza sobre mí, porque cuando tú vengas poder decir, Señor, he permanecido en ti, he guardado tu palabra. El verso 19 dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Veamos primeramente, hermanos, que el fundamento inamovible en el versículo 19 es Cristo. Y para eso lo vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el texto que hemos leído, hermanos, a la lectura bíblica, el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¡Wow! Una advertencia de Pablo. Cada uno tenga cuidado cómo edifica. Primera de Juan nos dice permanecer en Él para que cuando Él venga podamos acercarnos a Él en toda confianza. Y ahora aquí, Primera de Corintios, Pablo nos está diciendo que cuidado, que tengamos cuidado cómo cada uno de nosotros edificamos. Y el verso 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, eso depende de cada uno de nosotros. El fundamento es único y es Cristo, y no hay otro fundamento fuera de Él. Amén. Hermanos, la respuesta es clara. Nadie aquí en la tierra puede poner otro fundamento. Si viene otra persona con otra revelación, queriendo poner otro fundamento, hermanos, este es un hereje. Si viene otra persona diciendo que hay otro fundamento fuera de Cristo, es mentira. Es mentira. Solo Cristo es la piedra angular en la cual nosotros podemos edificar, en la cual nosotros debemos poner cuidado, como dice el texto, cómo estamos edificando. Para nosotros poder edificar correctamente, la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿de verdad estás edificando bien porque conoces a Dios o no conoces a Dios? Yo te invito, hermanos, a que podamos nosotros conocer a Dios. Que tú conozcas sus atributos, su persona. Y cuando tú conoces quién es Dios, cuando tú descubres el poder y la gloria de Dios, cuando tú descubres cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros, cuando tú descubres cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros, entonces tú comienzas a realizar y a decir, yo tengo que fundar o yo tengo que poner sobre ese fundamento una edificación buena. Yo tengo que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Y no estamos hablando literalmente de oro, de plata o de piedras preciosas, no me malinterpretar, no está hablando aquí el texto de esas piedras que son valiosas a los ojos de los hombres, no. Está hablando de que lo que nosotros hacemos sea realmente correcto. Está hablando que esa edificación que nosotros vamos a hacer sobre ese fundamento que es Cristo sea el bueno, sea el correcto, que nuestras obras reflejen realmente el encuentro con Dios. No estamos hablando de algo material, estamos hablando de algo espiritual. ¿Con qué entonces estamos nosotros edificando sobre ese fundamento glorioso que es Cristo? Las obras que podamos hacer aquí en la tierra no nos salvarán. Déjame decirte, amigo, que estás aquí, que no conoces a Cristo, que tal vez has escuchado alguna vez el Evangelio, que tal vez alguna vez tú has oído la palabra de Dios. Tus obras no te salvarán. Tus limosnas no te salvarán. Tus buenas actitudes no te salvarán. La palabra de Dios dice que suben delante de Él como trapos de inmundicia. Nuestras obras no nos salvarán. Somos salvos únicamente por gracia y es un don de Dios. Solamente por gracia. Sino que más bien las obras que nosotros hacemos es porque somos salvos.
las obras que nosotros hacemos es porque hemos entendido que todo lo bueno que hay en nosotros no proviene de nosotros, proviene de Dios, y eso no sirve delante de Dios. Son, hermanos, basura delante de Él, como dice Pablo, que todo lo que él consideraba en algún momento en su vida, ahora lo considera como basura por Cristo. Y estamos hablando de un hombre preparado, estudiado, judío de judíos, un hombre que hablaba diferentes lenguas, un hombre ciudadano de Roma, un hombre que era parte del Sanedrín, un hombre que había sido instruido por el mejor maestro de aquella época. Y ese hombre, en el momento que está encontrado con Cristo, cuando se da cuenta de su vida, él dice: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo mi conocimiento, todo lo que hay en mí es basura. ¡Wow! Increíble llegar a ese conocimiento, a ese pensamiento de Pablo. Todo lo que hay en mí es basura. Y esta es la razón por la cual Juan Hus, como decíamos al comienzo de este sermón, la única ley que el cristiano debe escuchar y leer es los mandamientos de Dios. Y no es correcto, hermanos, cumplir, implementar u observar cualquier otra ley que no sea de la de Dios. Amén. Si seguimos la ley de Dios, sus mandamientos, esto nos llevará a edificar con oro, con plata, con perlas preciosas sobre el fundamento glorioso que es en Cristo Jesús. Pablo nos habla también de un sello. Hermanos, en un sentido, este pasaje donde Pablo aquí está hablando de un sello es sacado del Pentateuco. En Números, en el capítulo 16, en el verso 5. Y él respondió, dice el texto, a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Este pasaje, hermanos, hace referencia que acabamos de ver aquí en Timoteo, donde dice: el fundamento es de Dios y estad firme, teniendo este sello. Este sello hace referencia de que Él, hermanos, sabe quiénes son sus hijos, sus escogidos, por el cual Él dio su vida. Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13 y verso 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos aquellos, hermanos, que Dios nos ha llamado. Y quiero aquí hacer una invitación para aquellos que no han puesto o no tienen ese fundamento que es Cristo en sus vidas. Mi amigo, mi amiga, o tal vez te consideras cristiano, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que no hay ningún otro fundamento fuera de Él sino Cristo. Si tú crees que hasta el día de hoy todo te va bien y todo es normal para ti, déjame decirte, como hemos leído y hemos visto, que llegará el momento en que tenemos que presentarnos delante de Dios. Seas te presentes como un obrero aprobado y bueno delante de Dios, o te presentes como un hombre, como una mujer que ha decidido vivir su vida sin Dios, y que en ese momento no tendrás excusas.
porque Dios traerá a memoria su palabra. Dios te dirá, escuchaste el Evangelio. Se te predicó y se te enseñó. Y se te dijo que no había otro fundamento sino Cristo. Y se te dijo que tenías que poner sobre ese fundamento una edificación buena, que tenías que edificar correctamente, decía Pablo, que teníamos que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. De otra manera teníamos que edificar de una manera que eso, que cuando pasemos por el fuego pueda permanecer hasta el final. El texto en Corintios al final dice que será probado y pasará por el fuego. Y si tú has edificado con madera, si tú has edificado con hojarasca, cuando pase por el fuego no quedará nada. El oro, la plata y las piedras preciosas son purificadas cuando pasan por el fuego. Pasaremos por el fuego y se revelará lo que tú has hecho, lo que tú tienes, cómo has edificado correctamente. Y quiero hacerte esa invitación. Si tú no has dado tu vida a Cristo, si tu fundamento no es Cristo, entonces ponlo a Él como ese único y fundamento. Saca de tu vida todos los tronos que tú has levantado. Saca de tu vida todos los altares que tú has levantado. Saca de tu corazón todo orgullo y altivez. Saca de tu mente toda palabra o todo pensamiento que rechaza la verdad de Cristo y pon el fundamento que solamente es Él y nadie más. Edifica sobre ese fundamento. Y quiero terminar con una serie de preguntas para cada uno de nosotros. En conclusión, tal vez tú dices en tu corazón, estos requisitos que acabamos de leer aquí en Timoteo son dirigidos para los pastores, no es dirigido para mí. Hermanos, te recuerdo que el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante de Dios. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a una persona específica. Le está hablando a la iglesia. Entonces este texto es para ti y para mí, no para una sola categoría de personas. ¿Estás haciendo todo para presentarte como un obrero aprobado delante de Dios? ¿De verdad estamos haciendo todo? ¿O todavía hay ciertas áreas de nuestra vida que nosotros queremos gobernar y no queremos darle a Dios? Que todavía hay ciertos planes que nosotros decimos, eso me pertenece a mí. Eso lo organizo yo. Eso lo voy a orquestar yo. Y el Señor te dice, preséntate delante de mí como un buen obrero aprobado. Significa que tú estás listo, preparado, entiendes el Evangelio, trazas bien la palabra de Dios. Y esa es mi tercera pregunta. ¿Cómo estás manejando la palabra de Dios? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo respondes frente a una pregunta? ¿Cómo estás preparado a responder cuando alguien te pregunte sobre Cristo y sobre el Evangelio? ¿Estás listo preparado para responder correctamente? O lo que haces es, hermano, pregúntale al pastor. Amigo, pregúntale al líder. Yo todavía no sé. La responsabilidad cae una vez más sobre cada uno de nosotros. Nosotros debemos manejar la palabra de verdad con precisión. Y termino con estas dos preguntas. ¿Todavía sigues en palabrerías que te llevan a la ruina?
¿O ya has entendido que no sirven para nada? ¿Ya has entendido que solamente sirven para destrucción? ¿Has entendido que no vale la pena entrar en debates si no es para edificación? No pierdas tu tiempo. La pregunta última que quiero hacer a los hermanos: si eres un buen obrero que estás edificando o que estás siendo aprobado por Dios, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo tu ser, hazlo con todos tus sentimientos, porque, hermanos, al igual tú como yo nos presentaremos delante de Dios, y estas palabras hablan a mi vida como le hablan a ustedes. Llegaré al momento en que tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Cómo estoy manejando la palabra de Dios? ¿Para mi beneficio? ¿O para sacarlos a ustedes de tinieblas a luz? ¿Cómo estoy utilizando la palabra de Dios? Hermanos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Hagamos todo lo que está en nuestro alrededor para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Nuestro mayor trabajo, hermanos, es edificar sobre Cristo. Nuestro único y mayor trabajo es edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Pon todas tus fuerzas, pon toda tu confianza. No te mientas a ti mismo y no digas: voy a tratar, voy a ver si puedo, voy a tratar nuevamente. Déjame decirte que en tus propias fuerzas no lo lograrás. En tus propias fuerzas y en tu propio conocimiento y en tu propia sabiduría no lo lograrás. Más bien, déjalo todo en los pies de Cristo. Déjalo todo en la cruz. Ven y dile: Señor, en mis fuerzas no puedo, en mi sabiduría no puedo, en mi conocimiento no puedo, en mi orgullo no puedo. Necesito que seas tú obrando en mí para poder edificar sobre ese fundamento que es precioso, que es Cristo. Así que ven. En Él encontrarás fuerzas, en Él encontrarás paz, en Él encontrarás todo lo que tú necesitas para ser un obrero aprobado. En Él encontrarás todo lo que tu alma, lo que tu vida necesita para que no seas delante de Dios avergonzado, para que te presentes delante de Dios y poder decir: Señor, aquí estoy. Como un obrero aprobado, como un hombre, como una mujer que se negó a sí mismo, negó todo su ser para servirle a Dios, para entregarle su vida a Él. Y termino con esta frase de Juan Hus que es tremenda. Y dice: prefiero decirles la verdad que matarles con una mentira. Prefiero decirles la verdad que matarles con una mentira. Y esa es mi oración y mi deseo en esta tarde. Prefiero decirles la verdad que matarlos con una mentira. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos acercarnos delante de Él como obreros aprobados para su servicio. Oremos. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es fiel y verdadera. Gracias porque tú hablas en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque yo sé que ella nunca vuelve vacía. Y yo sé que tú cumplirás el propósito por el cual tú la has enviado. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero, Señor, llegará el momento donde esa semilla va a germinar, va a salir y dará fruto
por la cual tú la has enviado. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, ten misericordia de aquellos que no tienen a Cristo como el único fundamento para sus vidas, para salvación. Y para aquellos que sí lo tenemos, ayúdanos, Señor, a poder edificar, Señor, correctamente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos. Y si hay algo que obstruye nuestras vidas, Señor, sácalo. Sácalo, Señor, te lo pido. No permitas que nada, Señor, se oponga al plan perfecto, a tu diseño perfecto para nosotros, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.